Hola gérmenes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video. Y en esta ocasión te traigo un top 10 que te va a encantar. Y es el de fraudes y trampas en el ajedrez. No confundamos trampas de apertura, sino trampas reales, en donde quienes han cometido esta fechoría han sido castigados por la federación y por el ambiente ajedrecístico. Así que sin más pérdidas de tiempo, gérmenes, nos metemos en este top ahora. En el puesto número 10, como no podía ser de otra manera, tenemos que comenzar con el turco, el primer gran fraude del ajedrez que, bueno, cuentan los hechos históricos que fue construido por Wolfgang von Kempelen en 1769. Y de lo que se trataba era de un autómata que, al parecer movía solo. Yo no quiero, romper la ilusión de quienes piensan estas cosas, que sigan creyendo que era un autómata, pero la realidad es que en realidad era una caja que aparentemente estaba vacía por debajo, en el que se encontraba un maestro que movía las piezas a partir de engranajes. Él sabía lo que existía en la posición arriba y desde abajo movía las piezas y así derrotaba a los ingenuos aficionados. Con este artilugio recorrió toda Europa el maestro von Kempelen y deleitó a la afición de ese entonces, que no podía creer que un autómata jugaba al ajedrez de esa manera. Es una historia muy conocida, muy interesante, risueña también, y me ha encantado que aparezca en el top, pero tenemos que seguir porque ese fraude era muy obvio. Vamos a pasar a los siguientes. Y en el puesto número 9 tenemos el duelo por el campeonato del mundo entre Viktor Korchnoi y Anatoly Karpov. Un duelo que estuvo plagado de irregularidades, de dramas, de situaciones extremas que salían de la esfera de lo ajedrecístico, porque fue en el año 1978, plena Guerra Fría, esta lucha de los Estados Unidos contra la Unión Soviética, de espionaje, de paranoia, la KGB, el FBI, en fin. Como sabrán, todos los condimentos los debería hacer a través del árbitro. Una cosa increíble que sucedió en este match. Además, otro de los ribetes hasta cómicos, podríamos decir, es que Korchnoi se quejaba de los yogures que le enviaban a Karpov en el medio de las partidas, porque él decía que podría ser que un yogur rojo significaría un ataque en el flanco de dama, para psicólogos, hipnotizadores, en fin, unas cosas rarísimas que se vieron, estos fenómenos telepáticos que utilizaban ambos contendientes. Primero fue Karpov, que puso a un, ¿qué le podríamos decir? Un especialista en hipnosis. Vladimir Zukar se llamaba. Y era un parapsicólogo de la KGB. Lo tengo que leer todo esto porque realmente es una locura. Y que se quedó mirándolo fijo a Korchnoi durante 6 o 7 horas que duró la partida. Realmente una locura. Imagínense lo difícil que puede ser para una persona ver que durante 6 horas te está mirando fijo un parapsicólogo. Por eso es que Korchnoi a la otra partida contrató al doctor Bernhiner, psicólogo personal del corcho, como me gusta decirle, y para contrarrestar la energía del parapsicólogo de Karpov. Me río porque la verdad es una locura. Lo que pasó es que los integrantes de la KGB rodearon a este doctor Bernhiner y se tuvo que ir atemorizado. No pudo contrarrestar la acción de los parapsicólogos de la KGB, así como lo escuchás. Y esto no fue todo. Korchnoi, viendo que no podía prosperar con su psicólogo, decidió contratar a Didi y Dada, que eran integrantes de la secta Amanda Marga. No lo puedo creer. Llegaron vestidos con túnicas naranja y lanzando frases en un dialecto no reconocible. El parapsicólogo ruso salió disparado del lugar y Korchnoi volvió a triunfar porque, aquí
Era increíble que cuando se iba un parapsicólogo ganaba Karpov, cuando ponía su psicólogo Korchnoi, bueno, de repente ganaba. Así es la historia, muchachos. Y como para cerrar esta historia paranoide, la KGB denunció a los yogis de Karpov y se tuvieron que ir, los metieron presos y vaya a saber en dónde quedaron. Y en el puesto número 8 tenemos a Claude Fiesel Bloodgood, que era un aficionado nacido, no se sabe bien si en los Estados Unidos, si en México, si en Alemania. Está turbia la cosa. La cuestión es así. La historia con Claude comienza con que asesinó a su madre y fue preso. Lo condenaron a la pena de muerte que pudo conmutar por la cadena perpetua. Así empieza súper duro la historia. ¿Y qué es lo que tiene en relación con el ajedrez? Estos Germán dicen, bueno, ¿qué carajo tiene que ver con las trampas en ajedrez? No entiendo de qué me habla Germán. Bueno, pará, tranquilo. Resulta que este amigo Claude diseñó una pirámide de ranking Elo increíble en la que lo situó en el segundo puesto del ranking nacional de los Estados Unidos con 2.700 de Elo. ¿Cómo fue esta trampa o este ardid? Bueno, resulta que Claude anotaba a todos los presos como jugadores de torneo. Supongamos que había 100 personas de 1.600 puntos de Elo, todos presos, que siempre perdían contra los mismos, y entonces de repente había un grupo de 50 jugadores que tenían 2.000 de Elo. Y entonces esos 2.000 de Elo, de esos dos había 25, siempre los mismos resultados, ganaban y perdían los mismos, entonces de repente había otros 25 jugadores con 2.200. Luego, esos 2.200, la mitad perdían siempre contra el resto de los 2.200, había 2.400. Y aquí viene Claude, que organizaba todos estos torneos y que les ganaba a todos, por supuesto, y con esa vil trampa llegó a los 2.702 de Elo. Esto quedaría en una anécdota, pero en realidad fue bastante más fuerte que una anécdota porque a partir de su puntuación tenía que ser invitado de manera obligatoria al Campeonato Nacional de los Estados Unidos, que bueno, se las ingeniaron los de la federación para no invitarlo y obviamente dejar a la luz que todo había sido un fraude terrible a la Federación Nacional Norteamericana y bueno, se encargaron de anular todos esos torneos completamente amañados. El puesto número 7 nos trae a Anna Rudolph, la youtuber y twitchera que, bueno, es una fuertísima maestra internacional absoluta que fue acusada de trampas utilizando el Frit y el Ripka, al parecer, que de alguna manera increíble lo tenía en el lápiz labial o lo utilizaba como un aparato de transmisiones o de vibraciones o vaya a saber cómo podía ser Ana para ver jugadas, analizar una posición a través de un dispositivo camuflado que parecía un lápiz labial. La verdad no lo entiendo. Obviamente estas acusaciones quedaron en la nada porque no se pudo demostrar nada de lo que se decía. Los jugadores que la acusaron eran Oleg Krisonov, Vladimir Sarayev y Yamar Starotsky. La cosa es que Ana había comenzado el torneo de manera espectacular, ganándole al gran maestro Bauer, que es un fuertísimo jugador francés, 2600, y entonces eso levantó sospechas. Se quejaron estos tres individuos que les nombré anteriormente y bueno, los árbitros tuvieron que más cuidado, más vigilancia con Ana y esto realmente le afectó en el desempeño del torneo. En la última ronda le tocaba jugar contra Starotsky, que bueno, hubo ahí un incidente en el que no le dio la mano, Ana lo saludó y él no le dio la mano y bueno, esto la puso nerviosa, perdió la partida, aunque es verdad que allí consiguió el título de maestro internacional. Digo maestro porque es el título absoluto. Así que bueno,
este es la historia del puesto número 7, que no quedó en la nada, pero fue un bardo terrible. El puesto número 6 nos sitúa en el Abierto Internacional de Dubái del año 2015, en donde se enfrentaban el gran maestro Gayois Nihalidze, el acusado, contra la víctima, el gran maestro armenio Tigran Petrosyan. Lo que pasó es lo siguiente. Tigran sospechaba de su rival, ya que fue al baño muchísimas veces, que bueno, la verdad eso no sé por qué puede ser acusado de trampa. Yo voy al baño muchas veces, pero es porque me pongo un poco nervioso y tomo mucha agua entre las partidas. Pero bueno, la cosa es que aquí a Tigran le pareció muy sospechoso que en los momentos claves se iba al baño su rival y advirtió al árbitro de esa actitud. A lo que el árbitro, Pillo, fue y revisó lo que había en el baño. Y acá viene la trampa que hizo este gran maestro. Resulta que el gran Nihalidze, qué difícil que es este nombre, tenía guardado el celular debajo de la pila del papel higiénico. Y entonces, el árbitro agarra el celular, ve que tenía la posición de su partida, que en las redes sociales eran del jugador. Así que, no tuvo más remedio que admitir la trampa. Y actualmente este jugador le han sacado el título de gran maestro y además ha sido suspendido a 15 años de reclusión perpetua. Reclusión perpetua no, 15 años sin poder jugar torneos oficiales. Tranquilo. Seguimos con el siguiente puesto. El caso número 5 es realmente increíble. Como recordarán, en el número anterior, el gran maestro Tigran Petrosyan acusaba a Nihalidze de trampas. Ahora, el acusador se vuelve acusado, porque fue encontrado haciendo trampas en el torneo Pro League de Chess.com. Quien lo acusó fue el super gran maestro de Elite, Wesley So. Y las consecuencias de esto ha acarreado que Tigran Petrosyan sea suspendido de por vida en la plataforma de Chess.com. Y esto fue muy polémico en su momento, en el año 2020. Básicamente Petrosyan negó todas las acusaciones y le dijo a Wesley So que estás bromeando, ¿de qué estás hablando? Eres un perdedor, eres el perdedor más grande que he visto en mi vida. Y le dice, te hacías pipí encima en tus pañales cuando yo ganaba a los jugadores mucho más fuertes que tú. Le dice Tigran, que tiene actualmente unos 40 años. Y eso seguramente es así. Es decir, Tigran le ganaba a jugadores muy buenos, pero eso no quita que metió Modulanga en ese torneo y ahí el antitrampas de Chess.com lo vetó de por vida. Pasamos al siguiente. En el puesto número 4 tenemos el caso de las trampas concretadas por el equipo francés de ajedrez en una olimpiada. Esto nos encuentra en Rusia en el año 2010 y en donde el gran maestro Sebastian Feller cometió el fraude, cometió las trampas en la mayoría de sus partidas de ese torneo en el que consiguió la medalla de oro en el quinto tablero. ¿Cómo era el modus operandi? De la siguiente manera. Feller, en complicidad con el capitán del equipo, que era Hauchard, un gran maestro francés, y un maestro internacional francés también llamado Cirilo Marsolo, que desde su casa, desde Francia, le mandaba mensajes SMS, fíjense qué viejo que ha quedado esto, porque claro, fue en el año 2010, hoy le mandaría WhatsApp, con las jugadas. A partir de la transmisión de las partidas, el capitán del equipo, Hauchard, sabía cuáles eran los mejores movimientos, tenía 2 celulares, le llegaban los mensajes a uno de los celulares y a través de un astuto código secreto que había diseñado con Feller, le pasaba los movimientos. ¿Cómo era eso? Era muy sencillo. Básicamente se colocaba en algún lado para señalar la casilla. Supongamos que en la partida en el enfrentamiento en equipos, son 4 contra 4 y entonces son 4 jugadores. Cada uno de esos jugadores significaba
A, B, C, D, E, F, G, H y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces es muy sencillo. Se ponía, por ejemplo, en el segundo jugador, eso significaba B, y luego se ponía detrás del tercer jugador, que significaba 3. Entonces B3. Ya con eso solamente, con que a un gran maestro le puedas señalar una casilla, que podría ser la casilla en donde cae una pieza, es suficiente, pero absolutamente suficiente para que el gran maestro interprete cuál es el mejor movimiento. No hace ni falta decirle caballo B a C4, no. Es decir, con solamente marcar 2 dígitos, la trampa ya está realizada. Bueno, esto se descubrió unos 6 meses después, que el vicepresidente de la Federación Francesa de alguna manera encontró esos mensajes o se descubrió. La verdad es que esa parte no está, no se sabe exactamente cómo fue el descubrimiento, pero lo que sí es que los cacharon, hicieron un juicio, los condenaron a sanciones muy leves. Todo lo que es trampa en el ajedrez realmente tiene un castigo dentro de lo que son las federaciones. A Hauchard lo inhabilitaron de por vida para ser capitán del equipo de Francia. O sea, nada, no le hicieron nada. Cirilo Marsolo, 5 años de cárcel y trabajos forzados. 5 años de inhabilitación para jugar nomás. Y a Feller también, 5 años de inhabilitación, en realidad 3 y 2 de servicio comunitario, que ahí no sé qué sería realmente. Calculo que dar clases por ahí, vaya a saber. Pero bueno, la cosa es que a mí me sabe a poco, fue un fraude y unas trampas terrible. Y bueno, además lo loco es que Feller es fuertísimo, actualmente es durísimo, pero bueno, se vio tentado a las trampas, tuvo que devolver los premios que había ganado al ser el mejor quinto tablero de la Olimpiada. Y bueno, ese fue el puesto número 4. Y el caso número 3 nos lleva a el año 2013 en Bulgaria, donde se hizo tristemente famoso un maestro FIDE llamado Borislav Ivanov. Yo recuerdo muy bien este caso en esa época porque salió en todos los portales de ajedrez, incluso en la televisión búlgara se hizo muy conocido este chico que, realmente era un tramposo. El problema es que era un tramposo que jugaba relativamente bien, tenía 2300 de los FIDE. Pasa que de repente en montones de torneos derrotaba a muchísimos grandes maestros con el 100% de jugadas de módulo prácticamente, pero otras veces que se lo ha querido investigar y por ahí se han inspeccionado, al ser un jugador fuerte, increíblemente no tenía nada y justo esa partida jugaba y capaz que ganaba o empataba con jugadores de muy alto ranking. Pero bueno, la sospecha está en que en muchísimas ocasiones se lo ha querido inspeccionar y ha salido corriendo y se ha ido del torneo y ha desaparecido y nunca se dejaba, inspeccionar por los árbitros. Hasta que hubo un torneo en el año 2013 en la ciudad de Navalmora de la Mata, en Cáceres. No, en realidad en Cáceres el torneo era Navalmora de la Mata, que esto se encuentra en España, y que ese fue el último torneo que jugó porque allí sí que lo descubrieron haciendo trampa. Efectivamente tenía un dispositivo en la espalda. El problema es que a los organizadores increíblemente se les escapó el muchacho, se fue. Cuando uno de los jugadores se dio cuenta que tenía un dispositivo acá en la espalda, él salió corriendo, se tomó el buque y no lo volvieron a ver más. Uno de los momentos más polémicos que vivió la historia del ajedrez se remonta al año 2006, donde se enfrentaban por el campeonato del mundo Vladimir Kramnik y Vasilin Topalov. Este campeonato del mundo que estaba unificado y que de allí va a salir el mejor jugador del mundo. Recordemos que antes de eso había 2 campeones del mundo, uno del lado de Kasparov, otro del lado de la FIDE, de Kasparov, de la organización de Kasparov, la PSA,
Rusia, unos líos bárbaros. En el año 2006 se había normalizado la situación y se enfrentaban estos dos genios del ajedrez mundial, en el cual saldría victorioso Vladimir Kramnik, no sin antes vivir unas circunstancias realmente dramáticas de acusaciones por parte de Topalov hacia Kramnik, en lo que se lo conoció como el baño Gates, sería para que se entienda, en donde Vladimir llegó a ir hasta 50 veces al baño en una sola partida, que me parece algo brutal, y que las explicaciones que dio al respecto no fueron muy convincentes. La cosa es que Vladimir iba ganando hasta la cuarta ronda y en la quinta el equipo de Topalov acusó al equipo de Kramnik de trampas y mostró las cintas de video en donde se veían esas 50 veces que había ido al baño y bueno, fue realmente un escándalo. Vladimir Kramnik en queja ante lo sucedido dejó pasar el tiempo en la quinta ronda y luego de discusiones se llegó a un acuerdo en el que los baños se podían usar, pero cada equipo podía inspeccionar el baño del contrario al dedillo. Y esa fue la forma en que pudieron seguir. La cosa es que Topalov da vuelta a ese match increíblemente, pero Kramnik lo salva en la última partida y entonces de esa manera tuvieron que ir al desempate de partidas rápidas en el que Vladimir Kramnik logra el campeonato del mundo en la última partida de 4 ganándole al búlgaro. Las historias que se cuentan es que Topalov luego del match seguía completamente resentido y conspiranoico, pensaba que directamente toda Rusia le había hecho una conspiración para que ganara Vladimir, aludiendo que la mayoría de las jugadas eran de Fritz, pero bueno, la verdad es que nunca se pudo probar. La FIDE amenazó a Vasilina Topalov con 3 años de suspensión y bueno, al final lo que terminó pasando es que Topalov se retractó porque si no le cabían esa sanción y terminó en la nada, todos felices, se dieron besitos y se fueron a dormir juntitos. No fue así, siguen peleados, no se siguen dando la mano, pero ya el tiempo ha pasado y esperemos que algún día puedan amigarse como buenos eternos rivales. Y por último llega el caso número 1 de los más famosos en la historia del ajedrez. Y antes que te lo cuente, déjame decirte, Germen, que te agradezco un montón que hayas llegado hasta lo último del video y que si te gusta lo que estás viendo, le des un likeazo y una suscribida al canal para seguir viendo todos los videos, que no te pierdas nada. El caso que te tengo que contar es el del gran maestro Igor Rausis. Sí, él es el top 1 de este video en el que, bueno, es realmente increíble el caso porque el ajedrecista tenía 58 años, era el jugador más viejo en el top 100 y había crecido su elo en los últimos años de una manera monstruosa. Estaba en los 2700 puntos de elo y prácticamente estaba en el top 20 mundial, algo completamente impropio para su edad. No digo que no pudiera ser verdad, pero es que dejaba mucho que desear. Este jugador había estado hecho trampas más o menos desde el año 2013, en donde su elo explotó a nivel altísimo. Lo encontraron en el lugar en Estrasburgo y la foto lo indica todo. ¿Sí? La forma de hacer trampas era a través de su teléfono celular, el cual escondía en el baño y luego cuando iba al baño lo sacaba y sencillamente miraba las mejores jugadas y las hacía. Aunque tengo que decir también por las fotos que se ven de ese momento infraganti es que posiblemente lo llevara en su media también. Podría ser posible, eso no ha quedado claro en lo que yo he leído, pero lo cierto es que esa imagen vale por 1000 palabras. El caso de Igor Rausis es el más conocido en el último tiempo. Y bueno, con este final, Germen, terminamos el video. Me encantaría que me comentes qué te ha parecido.
Si me he olvidado alguno, también me gustaría que me lo digas. Creo que no, pero por ahí se me ha escapado algún caso rutinante de los últimos tiempos. Coméntamelo también, Germen. Te mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau, chau!